La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. Hola amigos, Dios los bendiga. Gracias por compartir este pequeño tiempo para con Dios. Vamos a iniciar el estudio del Salmos número 9, pero vamos a recordar un poquito de lo que habíamos hablado en el estudio anterior, en el Salmos número 8, cuando David, exalta a Dios, que su nombre era glorioso, ancho, grande, famoso en toda la tierra, y que le decía a Dios, ¿quiénes somos nosotros, descendientes de Adán, para que Él tenga memoria de nosotros, cómo alaba al Señor cuando ve la obra de su poder, los cielos, la luna, las estrellas, cómo Dios es tan poderoso que crea solamente con su poder majestuoso, puede hacer todas las cosas, Le dice también quiénes somos la raza descendientes de Adán, quiénes somos nosotros para poder que tú te acuerdes de nosotros, A eso le dice al Señor, el David, Entonces, vemos cómo David enfatiza su humildad para con Dios, su sinceridad, y en ningún momento David comienza a decretar ni comienza a hacer tantas barbaridades, como ahora los predicadores lo hacen, También habla, Hiciste señorear sobre toda la creación, Como el ser humano lo corona, Como el ser humano tiene dominio sobre la creación de Dios por su misericordia, por su amor, Eso es lo que habíamos visto en el video pasado. Entonces, vamos a ver ahora el Salmo número 9, donde el rey David alaba al Señor. También él siempre alaba al Señor, pero también cuenta, sobre sus enemigos, Vamos a ir verso por verso para entender qué es lo que quiere decir el rey David, Como título en la Biblia, todo lo tenemos. Dice, acción de gracias por la justicia de Dios, al músico principal sobre Mut Laben, Salmo de David, dice, Y comienza diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo, quisieron en la red, que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, Selah. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios
todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgados las naciones delante de ti. Y el último verso sería, pon, oh Jehová, temor en ellos, dice, conozcan las naciones que no son, sino hombres. Bueno, hermanos, entonces vamos a analizar verso a verso qué es lo que quiere decir el rey David. Pero para esto vamos a profundizar, vamos a escudriñar, vamos a ir al hebreo para poder entender, ¿no?, a qué se refiere David en cada verso, ¿no? Él comienza diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, ¿no? Aquí David claramente está exaltando el primer mandamiento. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dice, ¿no? Ya habíamos estudiado esta palabra corazón, que es la palabra hebrea let, L-E-B grande, let, que significa hombre interior, mente y voluntad. David está diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi hombre interior, mente y voluntad. ¿Cuál es mi primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con tu hombre interior, mente y voluntad, ¿no? David eleva su oración con el primer mandamiento, ¿no? Centra a Dios como su rey, ¿no? Te alabaré, oh Yahweh, con todo mi let, con todo mi hombre interior, con todo mi mente, con toda mi voluntad, con todas mis fuerzas, ¿no? Pregunta, ¿cuántos de los creyentes o persona que dice amar a Dios, lo dice por su boca, cuántos hacen su voluntad? Porque Cristo dijo en el Nuevo Testamento, el que me ama guarda mis palabras. ¿Cuántos de nosotros guardamos sus palabras? Es la manera que Dios dijo, ¿no? Si me améis, el que me ama, guarda mis palabras. O amas a Dios a medias. Lo amas con tu boca y con tu vida lo rechazas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ha entregado su vida totalmente a Dios? Porque Dios no quiere tibios. O es frío o caliente, o eres del mundo, o eres con Él. Pero tibio, dice la Biblia, que no te aceptará. No va a aceptar a la gente hipócrita diciendo que le aman y con sus actos, con su vida, lo rechazan. David dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi hombre interior, mente, voluntad, fuerzas. No a media. No a media. David es muy claro y tampoco ni siquiera está diciendo, yo decreto a Jehová o yo decreto a Yahweh que vas a tener finanzas. No, acá está exaltando claramente el primer mandamiento. Te alabaré con todo mi hombre interior, con todo mi mente y voluntad, con todas mis fuerzas. Su centro es el primer mandamiento. Entonces, dice, ¿no? Contaré todas tus maravillas. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos encontramos con alguna persona que quizás ame a Dios supuestamente en su filosofía, ¿no? Por su mente dice, no, yo amo a Dios, pero me porto bien, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros infringimos hasta lo más mínimo, ¿no?, de la ley, somos culpables, así sea una mentirilla piadosa. Por eso el Señor nos manda a arrepentirnos en todo tiempo, ¿no? Entonces, tú le has dicho, le has contado a las personas qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. ¿Le ha servido de testimonio a las demás personas para que ellos vean cómo Dios ha transformado su vida, sus vidas? ¿O solamente van a la iglesia, se sientan y escuchan el sermón? ¿O si te has aferrado a alguna religión, vas, escuchas y cumples y dices, bueno, ya cumplí? De ahí que
regreso y de lunes a viernes me comporto como Lucifer, y de ahí sábado y domingo o domingo comienzo a sentarme en la iglesia todo hipócritamente, ¿no? Diciendo que amo a Dios, y con mi vida lo comienzo a rechazar de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Cuántos de nosotros le contamos a la gente, a las personas, qué es lo que ha transformado Dios en nosotros? Si hemos estado caídos en algún vicio, si hemos estado caídos en la fornicación, en las borracheras, en el adulterio, en la droga, ¿qué es lo que ha hecho Dios en sus vidas? Porque muchas personas dicen, no, pero buscar a Dios es para los enfermos, para los que están en drogas o en borracheras. No, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien, yo no hago mal a nadie, así que yo estoy bien. Es un profundo error. Porque el que infringe la ley de Dios, dice, la paga del pecado es muerte. Si dice no hacer daño a cualquiera, pues si estás fornicando con tu novio antes de casarte, pues eres tan culpable como un violador, eres tan culpable como un narcotraficante, porque Dios no hace distinción de pecadillos. Con Dios es todo con el todo. Es por eso que vino Cristo, que mediante Él es continuo arrepentimiento. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces, si dices, no, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Dios, bien, Dios te deja, sí, eliges tu perdición, bien, pero vas a tener que rendir cuentas también a Dios, y no va a haber misericordia en el juicio final, como lo vamos a ver en el transcurso de los versos. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que ser testimonios vivos para los demás. Contarle qué es lo que ha hecho Dios con nosotros. Glorificar, para que glorifiquen a Dios. Mira, Él era antes así. Y mira lo que ha hecho Dios ahora, ¿no? Y exaltarán a Dios. Alabarán a Dios, qué es lo que hizo en nosotros. Porque todos somos perversos. Todos somos seres, personas caídas, llenos de pecado. Entonces, hermanos, tenemos que poner el centro de nosotros, alabar a Dios, ¿no? Como David hizo, y contarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tener vergüenza, porque todos pecamos, pero sí, somos pecadores arrepentidos por la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, sigamos de acuerdo a lo que las Escrituras nos manda, hermanos. No a lo que nuestra mente o tal vez alguna religión nos dice, y mira, pórtate bien, te vas hacia el cielo, no. El centro de tu vida tiene que ser Dios y proceder al arrepentimiento. Verso 2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, dice. Esta palabra ya lo habíamos visto ya. Esta palabra nombre es la palabra Shen, que significa, ¿no?, famoso en toda la tierra. Su nombre es majestuoso, ¿no?, porque es el Dios viviente, ¿no? Shen, S-H-E-M, Shen, famoso en toda la tierra, su nombre. A tu nombre, oh Altísimo, dice, ¿no? Altísimo. Esta palabra Altísimo en el hebreo Elión, E-L-I-O-N, Elión, que significa el más alto, es decir, que está por encima de todo y nadie ni nada por encima de él. Es la majestad que está sobre todo rey, el Altísimo, Elión, ¿no? Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré
a tu nombre que es ancho, famoso en toda la tierra, oh Elión, oh Altísimo, que está sobre todo la creación y que nada puede sobrepasar sobre ti, ¿no? Es lo que está diciendo David. Te alabaré, Yahweh, con todo mi corazón, ¿no? Hombre interior, mente, voluntad. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Cantaré tu nombre que es ancho, famoso en toda la tierra, oh Elión, que está sobre todo, toda la creación, que nada puede sobrepasarte. Eres el todopoderoso, ¿no? Es lo que David nos está mostrando en este Salmos. Es muy rico este Salmo, es muy profundo. Vamos a ir al verso 3, nos dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Aquí vemos que David está cambiando, ¿no? De alabarlo, él está enfatizando que Dios, ¿no? Exterminó a sus enemigos de David, ¿no? Él está hablando de sus enemigos, ¿no? Está hablando de los que le hacían daño a David. Pero esta palabra cayeron significa en el hebreo kashal, K de kilo, A-S-H-A-L. Kashal, que significa tropezar. David está diciendo aquí en este verso, está diciendo: mis enemigos tropezaron y perecieron delante del Eterno, del Dios Todopoderoso, y murieron, ¿no? O sea, sabemos que David tuvo muchos enemigos, ¿no? Muchos enemigos, ¿no? Que querían matarlo, lo acusaban de cosas injustas, ¿no? Pero dice que delante del Eterno, de Dios, cayeron, tropezaron, ¿no? Y perecieron. Perecieron. El Señor luchaba sus batallas de David. Verso 4 dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto, hermanos, ante este verso? ¿Qué es lo que quiere decir David? ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir David? Has mantenido mi derecho y mi causa. Pero también, ¿cuáles eran sus enemigos? Sus enemigos de David, ¿no? Sus enemigos de David era Goliat, ¿no? Al principio, cuando peleaba con él, los filisteos, ¿no? O cuando el Eterno siempre, ¿no? Le entregaba a sus enemigos en mano para que David pudiera exterminarlos, ¿no? Iba con sus soldados, con sus guerreros a luchar, ¿no? Y con la ayuda de Dios podía exterminar a sus enemigos. ¿Cuál es su derecho? Dice, ¿cuál has mantenido mi derecho y mi causa? Dice, ¿no? ¿Cuál es su derecho y su causa? Recordemos que David, ¿no? Fue ungido, ¿no? A muy temprana edad, muy joven, ¿no? Esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, que David fue hecho rey, ¿no? Y que iba a gobernar, ¿no? El pueblo de Israel. Pero David era el ungido de Dios, ¿no? Era el ungido del Omnipotente. Y mediante David, Dios iba a juzgar a los paganos, ¿no? A la gente mala. Por eso dice, y después dice, ¿no? En el trono, te has sentado en el trono como juez justo, juzgando con justicia, ¿no? Porque mediante David, el Señor repartía justicia ante los pueblos paganos, la gente mala. Pero David, no, en su época de David, no recordamos que eran guerreros, eran soldados, ¿no? Él no asesinaba o exterminaba a pueblos, ¿no? Sin el consentimiento de Dios. Dios siempre le daba permiso, le decía, ¿no? Al Eterno,
desciendo, Yahweh desciendo, ¿no? Y si el omnipotente le decía, ¿no? Sí, anda, entonces David iba, ¿no? Pero él nunca hacía lo que él quería, sino con el permiso de Dios, de acuerdo a su voluntad, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10, cuando David dice, no subiré contra los filisteos, y Dios le dice, sube, yo los entregaré en tu mano, ¿no? Entonces, David, su causa y su derecho era que era el ungido de Dios, ¿no? Era su ungido, y mediante David, Dios repartía justicia para los malos, ¿no? David era usado por Dios para que Dios pueda mostrar su justicia. Porque David es ungido, eras su causa, dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, dice, ¿no? Su causa, su derecho era ser rey, porque eras ungido de Dios, que Dios había escogido, para que Dios juzgue a las naciones, ¿no? Él los entregaba en sus manos de David, y David los exterminaba, ¿no? Entonces, cuando David quería conquistar alguna nación, ¿no? Era con permiso del Eterno. Era con permiso de Dios. Él no actuaba fuera de su voluntad, ¿no? Dios siempre tenía que estar con David para que Dios pueda obrar, porque David oraba antes que saliera a luchar, porque él no quería derramar sangre inocente, ¿no? Era de acuerdo como Dios le ordenaba, ¿no? Y eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10, o cuando se enfrenta a Goliat, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 46, Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 17, ¿no? Cuando le querían matar los filisteos, cuando se convierte en rey, ¿no? Entonces David tuvo muchos enemigos, ¿no? Pero él no actuaba si Dios no le daba el permiso adecuado, ¿no? Yo los entregaba y David actuaba, ¿no? Entonces, dice, verso 5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que quiere decirnos el verso 5? Dice, reprendiste a las naciones. Aquí la palabra naciones es la palabra hebrea goim, G-O-I-M, goim, que significa, ¿no? Las gentes paganas, los pueblos paganos. Él continúa diciendo, destruiste al malo, dice, ¿no? Aquí David está hablando de una persona, o sea, está hablando en singular, porque esta palabra malo, ¿no? Ya la habíamos estudiado, ¿no? Que la palabra rasha, R-A-S-H-A, rasha, que significa totalmente perverso, ¿no? Gente mala, perversa, pero está hablando en singular, ¿no? Se refiere a una persona, y dice luego, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Bueno, en el hebreo, hermanos, persona que ve este video, esta palabra borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre, ese ellos no se encuentra en el idioma hebreo. Este verso, el segundo verso que está hablando David, está continuando diciendo de que destruiste al malo, o sea, se está refiriendo a la persona mala que David había destruido mediante Dios, que Dios la había entregado en sus manos, ¿no? Porque en el hebreo dice Machak, M-A-C-H-A-H, Machak, has borrado, ¿qué significa? Y dice su nombre, Shem, S-H-E-M, su nombre, para siempre, ¿no? Olam, O-L-A-M, Olam, para siempre.
se está refiriendo a una persona. Muchos exégetas, muchos comentaristas dicen que se está refiriendo a Goliat, ¿no? Cuando David enfrentó a Goliat, su nombre de Goliat, su vida fue destruida y fue eliminado totalmente, ¿no? Fue borrado para siempre, fue muerto. Y de ahí, ¿no? Recordemos que a partir de ahí, Dios comienza a reprender a las naciones, ¿no? Comienza, ya cuando fue Goliat destruido, ya Israel comienza a pasar, ¿no? En victoria, ¿no? Comienza a vencer a sus enemigos, ganando batalla tras batalla, ¿no? Entonces, esa palabra Goín, naciones paganas, ¿no? Que significa naciones paganas, gente que está en la idolatría, ¿no? En aquel entonces, y bueno, aún no ha cambiado, hay muchas religiones que pueden incluso adorar imágenes o venerar, o también incluso poner a una persona antes que Dios, ¿no? Una idolatría puede ser cualquier cosa, ¿no? Toda clase de cosa o persona o objeto que sea en primer lugar, que pongas en primer lugar antes que Dios, la Biblia lo llama idolatría, ¿no? Y eso tiene un juicio. Si no te arrepientes, eso tiene un juicio. Si tú dices venerar, o recordar, o respeto, la Biblia dice que Dios es celoso, tiene un carácter, que es fuego consumidor, ¿no? Y Él solamente quiere la alabanza. Es bueno, misericordioso, pero es celoso, ¿no? Él no acepta ni veneraciones, ni cualquier otro tipo de respeto para otros seres inferiores, ¿no? Él dice, dice en Isaías, yo soy el Dios todopoderoso, ¿no? Y que Él no acepta ninguna alabanza que está fuera de Él. Él es el todo omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos aquí en el verso 6 también nos dice, los enemigos han perecido, dice, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, dice. Vemos que todos los enemigos de David quedaron derrotados, ¿no? Porque Dios peleaba siempre sus batallas, ¿no? Cuando David derrota a los filisteos, ¿no? Dios siempre los entregaba a David, ¿no? Pero él, como dije, David no se salía de su voluntad del Señor, ¿no? Él siempre decía, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Dios le daba las coordenadas y él iba, ¿no? Él no actuaba por su propia cuenta, él no quería mancharse de sangre inocente, ¿no? Vemos un claro ejemplo en Primera de Crónicas capítulo 18, ¿no? Cuando David derrota a los filisteos, ¿no? Entonces, Dios siempre le daba la victoria a David. Siempre. ¿Por qué? Porque David lo buscaba. David buscaba a Dios. Él pedía al Señor que Él peleara sus batallas. Así como todo creyente también tiene que serlo. Si no, aún no has creído en el Todopoderoso, en el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, Yeshua, que es tu único mediador, pues estamos a tiempo. Seamos como David, buscar en todo tiempo al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados. Señor Jesucristo, perdóname, he sido esto, he sido el otro, pero vengo a tus pies, pidiéndote perdón. No tengo nada que jactarme en tu presencia, o decirte, Señor, que yo he hecho buenas obras, no, porque nuestras maldades son más. Si somos sinceros con el Señor, así como David, el Señor nos oye. Pues tiene que haber un arrepentimiento de verdad. No es que vas a arrepentirte y luego vas a hacer lo mismo. Eso es hipocresía. Dios dice la Biblia que Dios está airado, ¿no? Como hemos estudiado en los demás salmos, tiene ira, está en guerra con el pecador no arrepentido. Los aborrece, dice. Si tú dices, peor los que dicen amar a Dios y hablan su nombre y luego están, ¿qué? Lo rechazando con su vida. Si dices amar a Dios y estás en fornicación, sin el matrimonio, déjame decirte, estás
en guerra con Dios. Si dices amar a Dios y estás en borrachera o exaltas su nombre y después estás bebiendo, estás en guerra con Dios. Si eres hijo de Dios, Dios te va a corregir. Pero si no has aceptado al Señor y sigues manteniéndote en pecado, ¿no? Estás en guerra con Dios. Pero si has caído, si eres un cristiano y has caído en el alcohol, Dios, también sabemos que la Biblia dice que el hijo que Dios ama lo corrige, pero no esperemos que Él use la mano dura para que nosotros seamos puestos en nuestro lugar, porque su corrección es su amor. Ya lo habíamos visto también, ¿no? Es su amor. Si Dios te corrige, es para tu bien, ¿no? Entonces, hermano, hay que entender el carácter de Dios. No es que va a Dios, o algunos dicen, no, lo toman a Dios como si fuera un amuleto, le dicen barbón, que tantas tonterías. No debemos ponerle cosas a Dios, porque Dios te va a juzgar severamente. Estás hablando con un Dios santo. ¿Quieres conocer a Dios? Te lo estoy diciendo. Dios juzgará a todo aquel que tome su nombre en vano. No hay nada acá que Diosito, que papito lindo, no. Dios quiere hechos. ¿Me amas? Demuéstrame que me amas. Demuéstrame que me amas. Examínate. Guarda mis mandamientos. Es lo que quiere Dios para toda creación y criatura que ha creado. Y luego continúa diciendo David, pero Jehová permanecerá para siempre, Olam, eterno, ¿no? Olam, O-L-A-M, Olam, eterno, ¿no? Ha puesto su trono para juicio. Pero Jehová permanecerá para siempre. Desde que creó Jehová a Adán, pasó Moisés, Noé, Josué, ¿no? Y todos los patriarcas, Jacob, Isaac, Abraham, ¿no? Él siempre ha permanecido. Pueden pasar miles de años, puede haber aumentado la tecnología, puede haber aumentado los presidentes. ¿Cuánto puede durar un presidente en un gobierno? 5 años, 6 años, 4 años, a lo mucho. Pero Dios sigue reinando para siempre. Para siempre. Olam, O-L-A-M, Olam, Él es eterno. Él permanecerá para siempre. Y Él dice aquí, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo entero que no se ha arrepentido. Y en aquel juicio, Apocalipsis 20, 11, 15, juicio final del trono blanco, aquellas personas que no se arrepintieron van a sentir la ira de Dios eternamente. No habrá misericordia. Es lo que nos dice la Biblia. Él ha dispuesto su trono para juicio. Y así pase, así venga un presidente y tú creas que te va a cambiar la vida. No. Aquí el Señor permanece para siempre. Pero si un pueblo se refunde en la idolatría, en el pecado, fornicación, borrachera, pues Dios también tiene un límite. Bueno, si uno se quiere ir por el pecado, adelante, pero vas a tener que pasar por su juicio, nadie se escapa. Eres su criatura, Él te ha creado. Él decidirá y tratará contigo, si no te has arrepentido. Él ha dispuesto su trono para juicio. Y tienes que saberlo. Él es juez, al igual que también es amor. Y su amor es que nosotros procedamos al arrepentimiento. La Biblia, las Santas Escrituras dice, hasta Cristo dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos, ¿qué más claro? No una oración que vas a poner tu cabeza ahí, que vas a decir, mira, ya ha renacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, no.
No es una oración que te vayan a hacer en tu cabeza o te vayan a, supuestamente, algunas religiones, y si vas a ser sellado con el Espíritu Santo, algunas sectas. No. Aquí es arrepentimiento profundo. Arrepentirte de tus pecados. Así como yo me arrepiento continuamente porque peco continuamente hasta con los pensamientos, porque es continuamente el arrepentimiento, diario. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Es una lucha, sí, pero debemos enfrentarlo, ¿no? No es que no vayamos a ser perfectos, pero tenemos que arrepentirnos continuamente. No hay ninguna burla, porque esto depende de tu eternidad. Después cuando despiertes en el infierno, como el rico de Lucas 16, verso 19 en adelante, ya no va a haber misericordia, te vas a quedar ahí por toda la eternidad. ¿Tú sabes qué es eso? Toda la eternidad, para siempre. Estamos a tiempo, amigos. Estamos a tiempo. Versículo 8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él aquí está hablando, Él juzgará, dice, ¿no? Es la palabra hebrea Shapat. S-H-A-P-H-A-T. Shapat. Él está diciendo, ¿no? Él juzgará. Está en futuro perfecto, porque habla que Él juzgará. Juzgará. Apunta al juicio final del trono blanco. Juzgará, pero también, no. Él juzga continuamente. Él juzga continuamente aquí en la tierra, ¿no? Cuando una persona hace un daño, esa persona no se va sin recibir lo que ha cosechado. Él juzgará en el juicio final y también da lo que tiene que dar a la persona perversa. Recibe lo que cosecha. Tú cosechas maldad, recibes maldad, ¿no? Pero está establecido, la Biblia dice que a pesar si tú haces alguna maldad, te quieres pasar de listo con el más débil, o estafas, o haces alguna perversidad, Él te juzgará, dice la Biblia. Habla de juicio, casi toda la Biblia habla de juicio. No sé cómo, por qué la gente te predica el evangelio de que Dios te quiere prosperar, que te quiere, Dios es peace and love, ¿no? Que Dios es amor puro. Sí, es amor puro, sí, pero también es juicio. Juicio puro. Abre la Biblia para que te des cuenta. Abras tus ojos. Claramente nos dice en Hechos capítulo 17, verso 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dice, aquí está hablando, aquel varón es Cristo. Cristo juzgará en el juicio final. En el juicio final. Apocalipsis 20, 11, 15. ¿No? Entonces, pero, vamos a ver, entonces, si una persona se pone necia ante estas palabras de la Biblia, porque son las Santas Escrituras, aquí nadie está hablando de religión, aquí yo no me enfoco ni en el catolicismo, ni en el mormonismo, ni los testigos de Jehová, ni la Iglesia Nueva Apostólica, ni absolutamente ninguna religión, ni evangélico, ni nada. Aquí es las Santas Escrituras. Aquí no hay pentecostales, carismáticos, neopentecostales, no. Aquí es la única ley, que es la palabra de Dios. Es lo que va a dar donde tú vas a pasar la eternidad. Como persona que recibe la verdad, que comienza a estudiar la palabra de Dios a profundidad, tiene que enseñarla. Porque esto es, tú aprendes, tú enseñas. Esto es así. Tú aprendes, tú enseñas y hablas el evangelio, las buenas noticias. Que hay un Salvador, ¿no?
No quedarte con la verdad, porque la verdad no es tuya, es la verdad de Dios. Entonces, por eso nos manda la Biblia a predicar la palabra. Entonces, aquí no hay ninguna religión, aquí es obedecer la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y proceder al arrepentimiento. Si te burlas, hey hermanito, cristianito, bien, bien. Pero vas a rendir cuenta por tus palabras ociosas. La Biblia es clara. Con Dios, no hay juegos, ni cosas a medias. Dios es recto. Es muy, pero muy recto, de acuerdo a su palabra. El verso 9 nos dice, Jehová será refugio del pobre, dice. Yahweh será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. Aquí la palabra refugio es la palabra pobre es la palabra dak. Porque dice, Yahweh será refugio del dak. D-A-K de kilo, dak, que significa oprimido. Oprimido significa. Yahweh será refugio del oprimido, refugio para el tiempo de angustia. Recordemos, hermanos, que David era acusado, era perseguido. Le decían que Dios no le iba a perdonar también por el pecado que había cometido. Recordamos al benjaminita también, que le acusó por la muerte de la descendencia de Saúl, ¿no? Y tantas otras acusaciones, porque estaba rodeado de muchos enemigos, ¿no? Pero también aquí es interesante, porque este verso dice, Yahweh será refugio del oprimido. Pero esa palabra refugio, ya, es la palabra hebrea Misgat, M-I-S-G de gato, A-B grande, Misgat, que significa fortaleza, ¿no? Jehová será la fortaleza del oprimido. Eso es lo que está diciendo el salmista en el hebreo. Yahweh será fortaleza del oprimido, el oprimido, ¿no? Refugio para el tiempo de angustia. En las tribulaciones, Dios, Yahweh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, van a estar en los tiempos de angustia con nosotros, ¿no? Todo aquel que cree en Él. No lo que dicen creer por la boca y con sus hechos lo niegan, sino los que creen en Él, los que aman su nombre, los que quieren seguirlo con todas sus fuerzas, como inicia diciendo el Salmo el 9, comienza exaltando el primer mandamiento. David sí es un verdadero orador, alabador a Dios, no como ahora que la iglesia se ha visto infectada con muchos líderes de la prosperidad, de los decretadores, recíbelo, arránchalo a Satanás, no sé qué más barbaridades y media. Aquí David dice, ten misericordia, exalta el primer mandamiento, te alabaré con todo mi corazón. Él no está diciendo en ningún momento te decreto que tantas barbaridades y media. Él dice, te alabaré, oh Yahweh, con todo mi let. Te alabaré con todo mi hombre interior, mente y fuerzas, voluntad. Es lo que dice David, ¿no? Verso 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué quiere decir aquí el salmista? Aquí encontramos de nuevo la palabra nombre, ¿no? Esa palabra Shem, S-H-E-M, Shem, que es ancho, grande, tu nombre, famoso en toda la tierra, ¿no? Ya lo habíamos estudiado. Por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron, ¿no? Pregunta, ¿a quiénes no desampara? Porque esta palabra desamparaste es la palabra hebrea asat, A-Z-A-B grande, asat, abandona. Él no abandona a los que lo buscaron, dice, a los que lo buscan.
¿A quienes no desampara el Eterno, el Todopoderoso? A los que le buscan. Así como David oraba en todo tiempo. De mañana, tarde, noche. Oraba y oraba. No está hablando aquí de los religiosos, de que estás en una religión, que por mi apóstol, que por mi papa, que por mi virgencita. No, aquí está hablando claramente. En ti confiarán los que conocen tu Shem, tu nombre, que es Sancho, poderoso, ¿no? Los que conocen tu nombre, dice, que Sancho es grande, famoso, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí no desampara a los que le buscan, no lo que buscan a la Virgen María, que es una dama, fue una doncella, ¿sí? Que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero Dios en su palabra nos dice que todos somos pecadores. Entonces no puede haber absolutamente nada que pueda interceder por nosotros. David está enfatizando solo a Dios, a los que te buscaron, a los que buscan a Dios directamente. No desamparas a los que lo buscan. Él apunta claramente a Dios. Él no está hablando de intermediarios. Él está hablando Dios. En los que conocen tu Shem, Yahweh, Adonai, Elión, Shaddai, su nombre, Yeshua, el Salvador, ¿no? El Mesías, la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, el Ruach de Yahweh, Neuma en el Nuevo Testamento, el poder del Espíritu Santo en movimiento, está en el mundo obrando para los que crean en el Hijo de Dios. Convence de pecado, el Ruach, el Espíritu Santo, es mediante su nombre, Shem, Sancho famoso. Él no desampara a aquellas personas que invoquen su nombre, conozcan su nombre. No abandona a Sac, no los abandona. Verso 11 dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Bueno, acá dice: cantad a Yahweh que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Hermanos, es importante anunciar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Pero es interesante, hermanos, porque sabemos, ¿no?, que la palabra pueblos es la palabra goín, ¿no?, que significa pueblos paganos. Aquí la palabra pueblo es la palabra hebrea an, A-M, an, así como suena, que se refiere, ¿no?, a los que van a escuchar, los pueblos que van a escuchar sus proezas de Dios, ¿no? No se refiere a los paganos, se refiere a los que escucharán su voz, los que seguirán al Eterno, que obedecerán a Dios, ¿no? Aquellos pueblos. Así como hay personas en el mundo que te van a rechazar por el Evangelio, hay personas que te van a escuchar, ¿no? Vas a ir a pueblos que son goín, que son pueblos paganos, naciones paganas, que no les importa, pueden escuchar la verdad, les entra por aquí, les sale por acá, no les interesa. Pero habrán pueblos ¿no? A-M, pueblos que van a escuchar sus proezas, su palabra, que te van a escuchar y van a aceptar a Dios con un corazón humilde, ¿no? Dios, el Espíritu Santo, es el que va a actuar en aquellas personas, pero es de acuerdo a su voluntad, hermano. Pero por eso el Señor nos dice arrepentirnos, y no es juego con esta palabra arrepentir. Si tú te burlas, no te burlas de nosotros o del que te predica el Evangelio, te estás burlando del ser más poderoso que te creó, te burlas del todo omnipotente. Y eso tiene un precio.
Verso 12 dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Recordemos, hermanos, que David siempre clama con un corazón contrito, ¿no? Porque él dice, porque el que demanda de la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿De quién se acuerda el Omnipotente? Pregunta. De los que claman su nombre, ¿no? Si tú dices, bueno, Señor, he pecado, perdóname, Señor, perdóname, he fallado, he deseado a alguien que no, tal vez no era mi esposa, o he bebido, he agarrado esa copa, no debía hacerlo, Señor, perdóname, ¿no? O de repente, mira, Señor, perdóname, he robado, no puedo con mi genio, no puedo con mi forma de ser, perdóname, lo siento, clamas a Dios. Pero si actúas con esta forma, Señor, bueno, pequé, ¿qué puedo hacer? Todo el mundo peca. Todo el mundo peca, todo el mundo hace las cosas malas, ¿qué puedo hacer? Bueno, perdóname. ¿Qué tal diferencia, no? El clamor contra la arrogancia, ¿no? Contra la hipocresía. Y acá dice, no se olvidó del clamor de los afligidos, dice, ¿no? Un afligido es cuando realmente estás arrepentido. David era un afligido también. Pasó muchas persecuciones. Padecía por la justicia. El cristiano va a padecer por la justicia también. Por querer ir en los mandamientos de Dios, la gente te va a decir, mira, ese cristianito, mira ese santito que se cree que tiene una aureola, tiene alitas. Mira, ese ya es cristiano y mira lo que está haciendo. Te van a apuntar con su lengua venenosa, ¿no? Persecución. Te van a aplastar, van a querer aplastar tu honra. Y David era un afligido. Por causa de la justicia era un afligido. Lo señalaban, le decían barbaridades y media, ¿no? Como ahora no han cambiado. La lengua del ser humano es bien afilada, ¿no? Siempre va a querer destruir al que quiere seguir a Dios, al que ama a Dios, al que ama todo lo que el Señor nos ha prometido, ¿no? Las otras personas le da coraje. Pero debemos ser valientes, hermanos, así como el rey David. Lucha como buen guerrero, pero con un corazón contrito y humilde, ¿no? Y en el verso 13 dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, ¿no? Entonces, aquí vemos también, hermanos, en el verso 13, que David está presentando su aflicción, ¿no? Por personas que lo aborrecían, por personas que eran malas, ¿no? Sus enemigos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos aborrecidos por seguir a Dios o por querer hacer las cosas correctas? O de repente nuestro cónyuge nos señala, nos dice, ¿sabes qué? No me interesa la cosa de Dios, tú ya eres un fanático o una fanática, ¿no? Son muchas cosas que nos vamos a ver envueltos. Entonces, ten misericordia, dice David, ten misericordia mira mi aflicción que padezco por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, dice, ¿no? Aquí David dice, ten misericordia, dice, ¿no? Él está pidiendo un favor, que Dios se incline hacia un ser inferior. Esa palabra chanán, ¿no? Ya la habíamos visto también. S-C-H-A-N-A-N, chanán, misericordia, ¿no? Inclinarse con amabilidad hacia un inferior, ¿no? Hacia un ser inferior, o tener compasión. Eso es lo que le está pidiendo David. Ten misericordia, que estoy padeciendo aflicción por los que me están aborreciendo, ¿no? Eso le pide a Dios,
Y debemos nosotros también pedirle a Dios que nos ayude en momentos cuando haya tribulación, cuando nos estén acusando, o nos vemos envueltos en problemas que ni siquiera hemos querido caer, ¿no? Pero siempre vamos a pasar por pruebas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir nomás, hermanos, amigos que ven este video. Seguir, batallar, levantarte, porque solo los valientes heredarán el reino de Dios, ¿no? Tenemos el espíritu de honor y de valentía, el Espíritu Santo. Debemos guerrear, también ir en el descanso del Señor, porque somos mortales. Pero caemos, nos levantamos y seguimos batallando como guerreros y guerreras de Dios, ¿no? Entonces David continúa diciendo, tú que me levantaste de las puertas de la muerte. O sea, hubo momentos que David, ¿no?, estuvo a punto de morir. Fue perseguido, lo querían matar, querían su cabeza, pero David fue librado de la muerte. ¿Por quién? Por el Eterno, por Dios, por el Omnipotente, el León, el Todopoderoso. Entonces, David, ¿no?, le pide a Dios misericordia constantemente por los que le aborrecen, ¿no? Dios lo ha salvado de la muerte. Él siempre actuaba con órdenes de Dios, ¿no? Él no quería tener manchada de sangre por sangres inocentes, no quería mancharse las manos por sangres inocentes, ¿no? Entonces vemos que David siempre busca a Dios constantemente. Pregunta, hermano y hermana, persona que ve este video, ¿realmente buscas a Dios al Dios de la Biblia? ¿Realmente has derramado tu corazón para con Dios? Así como lo hace el rey David, pidiéndole misericordia, clamando a Dios, al Omnipotente. O simplemente estás en una religión. Una religión no te va a llevar a la salvación, sino tu arrepentimiento. Las Santas Escrituras es muy clara. Si dices ser cristiano y no obedece la palabra de Dios, pues analízate, porque si dices ser cristiano y estás en fornicación o estás en borrachera, dice la Biblia claramente, los borrachos, los fornicarios, los idólatras, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, si dices ser cristiano y estás en ese pecado, estás bien acomodadito, te estás mintiendo. La Biblia es clara y es exacta. Tienes que analizarte si supuestamente dices ser cristiano. Pero si estás yendo en el camino del Señor, pues el Señor pide un corazón humillado continuamente, no un corazón soberbio, ¿no? Un corazón humillado constantemente. Decirle todo lo que eres y el Señor te va a ayudar, ¿no? Tal vez también el cristiano, ¿no? Dice, hay muchos cristianos, también me incluyo, ¿no? Porque he pasado momentos de aflicción, cosas duras, ¿no? Y siempre le he estado pidiendo constantemente, ¿no? Señor, que ayúdame, Señor, que el otro, pidiéndole, ¿no? Entonces, pero estudiando la palabra de Dios, de los Salmos, David alaba a Dios, no solamente en los momentos de aflicción, sino él alaba al Señor. Señor, eres grande, tu nombre es grande, majestuoso, ancho, famoso. Tú que creaste los cielos, creaste la luna, las estrellas, obra de tu poder, ¿no? Él alaba al Señor. Y yo digo, wow, yo solamente le pido y nunca la alabo. Le digo, Señor, eres grande, eres poderoso, ¿no? Gracias por este día, por tu misericordia, Señor. Toda la honra y toda la gloria, ¿no? Entonces, cuando la misma palabra de Dios te exhorta, te dice, mira, estás haciendo esto, pero tienes que hacer algo más, ¿no? Entonces, tú te das cuenta y dices, Señor, quiero alabarte, quiero hacer tu voluntad, no soy perfecto, pero toma lo único que tengo, que es mi vida, y moldéala a tu voluntad. No soy digno de ti, pero hazlo conforme a tu voluntad, ¿no? Entonces, cuando nosotros le damos la honra, la gloria a Dios, ¿no?
Alabamos porque Él es grande, su nombre es majestuoso, poderoso, ¿no? Entonces no en momentos de aflicción, sino también en momentos de felicidad, ¿no? En momentos cuando te despiertas, porque su misericordia, dice la Biblia, se renuevan cada día. Entonces, no solamente el cristiano debe de orar en momentos de aflicción o pedir, porque no es nuestro genio, ¿no? Sino también decirle que es un todopoderoso, ¿no? Y darle las gracias por su misericordia y por habernos rescatado de la esclavitud del pecado. Porque éramos esclavos del pecado. Verso 14 dice: para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce de tu salvación, dice, ¿no? David siempre pone algo de su vida aquí, siempre, hermanos. Él dice: para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Él siempre pone algo de su vida para exaltar al Señor, ¿no? Mira, Señor, esto me está pasando. Señor, la gloria es tuya. Tú me estás ayudando. Yo no puedo, ¿no? David siempre pone su, mejor dicho, en otras palabras, su miserable vida como humana, como humano, como ser caído, y exalta a Dios por sus misericordias, ¿no? Él cuenta, dice, ¿no? Él cuenta todo lo que el Señor hizo en su vida siempre. Eso lo vemos en el transcurso de los Salmos. Pero para aquel entonces, dice, ¿no? Aquí dice, en las puertas de la hija de Sión. Para aquel entonces, David estaba reconociendo ya el monte de Sión, su palacio. El arca del pacto estaba ahí. Su necesidad de alabar al omnipotente, ¿no? Continuamente. Entonces, vemos que David siempre pone algo de su vida. Siempre. Como dice el Salmo 5, ¿no? El Salmo 5 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, ¿no? Esta palabra en el hebreo es muy profunda. Dice: escucha, oh Yahweh, mis palabras, ¿no? Considera mi gemir. Bekor y Aneni Elohim Sidki. Escúchame cuando clamo, oh poderoso de mi justicia, ¿no? Él, escúchame cuando clamo, dice, ¿no? Oh poderoso de mi justicia. Wow. Nosotros pedimos así, alabamos así. Escúchame cuando clamo, Señor, poderoso de mi justicia, el omnipotente. Entonces, hermanos, tenemos que, así como David, nosotros debemos siempre poner en primer lugar al Señor, ¿no? Y contarnos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y Él continúa diciendo: y me gocé en tu salvación, dice. O sea, no estar ya en peligro de muerte, como habla en el Salmo 23, sino ya en la salvación. Pero es interesante porque esta palabra salvación, ya, es la palabra hebrea Yeshua. Él está diciendo: para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me gocé en tu Yeshua. Es muy interesante. Esto es una tipificación que exaltamos al Altísimo mediante Yeshua, Cristo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad en el Nuevo Testamento, el único Salvador. La palabra Yeshua significa salvación o el Salvador, que fue traducido Jesús, ¿no? Es una tipificación, apunta a Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, vemos cómo el rey David tiene ese corazón contrito para con el Señor, y que todo creyente o toda persona que acepte al Señor por la misericordia del Todopoderoso, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, seamos totalmente sinceros con Él a la hora de hablar. Nunca mostremos soberbia, sino un corazón humillado.
Verso 15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie, dice. Aquí encontramos de nuevo, hermanos, la palabra goín, ¿no? Esa palabra hebrea que significa naciones paganas. La palabra naciones, goín, ¿no? Las personas paganas, las personas perversas, que eran enemigos de David. Él está diciendo, los malvados, esas personas paganas, esas naciones perversas, se hundieron en el hoyo que hicieron, dice, ¿no? Sus enemigos, se refiere a sus enemigos, ¿no? Que querían su cabeza. Pero David, hermanos, ¿qué era lo que hacía? Siempre le pedía al Eterno, ¿no? Él no actuaba sin el consentimiento de Dios. Él siempre le decía, habíamos estudiado en el Salmo 7, ¿no? Que le pide a Dios que siempre lo examine, ¿no? Que vea si hay en sus manos iniquidad, ¿no? Entonces, si había iniquidad en algo que él había hecho, pues el enemigo alcance su alma y su honra ponga en el polvo. Él dice en el versículo, en el capítulo 7, verso 3 al 5, ¿no? Entonces, David nunca actuaba fuera de las órdenes de Dios. Pero cuando los enemigos ya comenzaron a ponerle trampas, comenzaron a acusarle, comenzaron a hacer cualquier barbaridad contra David, pues David solamente esperaba que el Eterno actuara, ¿no? El Eterno repartía justicia divina, ¿no? Aquí no existe el karma, aquí no existe que la vida da vueltas, no. Aquí lo que se trata, y de acuerdo a las escrituras, tú cavas una trampa, un hoyo, para que otra persona caiga, tarde o temprano, esa persona cae en el mismo hoyo. Eso se llama justicia divina, por parte de Dios, ¿no? Entonces, David sabía de esto. Por eso que él no actuaba fuera de las órdenes de Dios. Vemos un claro ejemplo que siempre esperaba las órdenes de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10, ¿no? Siempre cuando David iba a atacar, iba a conquistar, ¿no? Alguna nación, o le decía Eterno, desciendo, no desciendo, el Eterno le decía, sí, desciende, entonces él iba, ¿no? Pero no salía fuera de las órdenes de Dios, ¿no? Siempre él estaba bajo la autoridad del Omnipotente, ¿no? Es lo que muestra David, y es lo que todo cristiano tiene que hacer, someternos a su autoridad y dejarnos guiar por él, y si nos hacen daño, pues dejarlo en las manos de Dios. Pero con esto no quiero decir que nosotros no podamos defendernos, porque nosotros podemos defendernos en qué. Si hacen injusticia con nosotros, podemos hablar, ¿no? Pero tampoco nos vamos a ir a la violencia, sino lo justo, ¿no? Decir, esto está mal, esto no me parece bien, bien. Pero ya si las otras personas te hacen daño, pues déjaselo al Eterno, porque el Eterno reparte justicia de acuerdo a como ellos hacen su maldad, ¿no? Ellos cavan su hoyo y ellos mismos caen en ese propio hoyo, ¿no? Entonces, en el verso 16 dice, Jehová ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Selah, dice. El David está diciendo, Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, ¿no? Vemos en el versículo 15 que el malo cayó, ¿no? En el hoyo, en el juicio que ejecutó, ¿no? Y en la obra de sus manos fue enlazado el malo, dice, ¿no? En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Pero en el hebreo significa en la obra de sus propias manos, o sea, el del malo, está atrapado los perversos. O sea, las mismas personas que hacen maldad, esas mismas personas están atrapadas en su propia maldad, ¿no? Eso es lo que significa en el hebreo. Dice, en la obra de sus propias manos está atrapado los perversos. En el hebreo significa poal, la P, la O, la E, la A, la L, poal, kat, de kilo, A, P, la H, nakash, N, A, la Q, la A, la S y la H
y Rasha, que ya lo habíamos visto, que significa perversos, profundamente perversos, ¿no? Poal Kat Nakash Rasha, ¿no? Eso significa, en la obra de sus propias manos está atrapado los perversos, ¿no? Esas personas tarde o temprano van a ser encontradas infragantes, ¿no? Tarde o temprano van a ser, ¿no?, caídas por sus propias manos. Si esas personas matan o violan, ¿no?, hay que ser directos, tarde o temprano ellos van a ser pagados por lo mismo que han hecho. Van a caer en su propio hoyo. O de repente estafan, o de repente adulteran, ¿no? Van a caer en su propio hoyo. ¿Tardará? O quizás es antes o después, pero tarde o temprano llega la justicia de Dios. Es lo que muestra el Salmos. En la obra de sus propias manos está atrapado los perversos. En la obra de sus propias manos. Tus obras son malas, estás atrapado en tus propias obras malas y perversas y caerás. Es la justicia, el juicio que ejecutó Dios. Es su juicio de Dios. Muy aparte que vas a ser juzgado si no te arrepientes en el juicio final, ¿no? Es lo que muestra David en el Salmo. De Dios nadie se burla. Es recto, es muy recto de acuerdo a las Santas Escrituras. Verso 17 dice, los malos serán trasladados al Seol. El Seol es el lugar de la sepultura. Dice, todas las gentes que os olvidan de Dios, ¿no? Encontramos de nuevo esta palabra gentes, ¿no?, que puede ser traducida nación o pueblos o gentes, ¿no? Esta palabra gentes, de nuevo, la palabra goín, ¿no? La gente pagana, naciones paganas, o sea, los enemigos de David, ¿no? Los que rechazaban a Dios, los que le acusaban a David, ¿no?, por seguir la justicia. Entonces, ¿qué está diciendo David? Los malos, los rasha, los perversos serán trasladados al lugar de la sepultura. Todas las naciones paganas, las personas perversas que se olvidan de Dios, van a ir al Seol. Ahí es donde pertenecen. Pregunta, David también fue al Seol, ¿no? Porque somos humanos. Él tuvo que morir y también fue al Seol. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es que David, al hablar de esto, él estaba en su época de apogeo, ¿no? Mejor dicho, en su época de que era guerrero, que aún le faltaba por gobernar, ¿no? Aún le faltaba batallar con muchas naciones, ¿no? Entonces, él ya veía a la gente, ¿no?, que a sus futuros enemigos ser trasladados al Sheol, ¿no? Él ya lo veía ya. ¿Por qué? Porque él estaba con el Omnipotente, ¿no? Él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y que todos sus enemigos, que ya murieron, todas esas gentes, todos sus enemigos en el pasado, están en el Seol, en el lugar de las sepulturas, ¿no? Entonces, hermanos, tarde o temprano vamos a tener que morir, vamos a tener que rendir cuentas, vas a tener que pasar una cita con el Omnipotente. Si no te has arrepentido, la Biblia es muy clara. Es condenación eterna. Bien, para la salvación, si te has arrepentido, has aceptado a Cristo, o bien para el juicio eterno. Verso 18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, dice, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Esta palabra menesteroso
en el hebreo es la palabra Evión, E, B grande, Y, O, N, Evión, que significa un pobre en espíritu. Y dice, porque no para siempre será olvidado el pobre en espíritu, ¿no? Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente, dice. Esta palabra pobres es la palabra hebrea anau, A-N-A-U, anau, que significa afligido. ¿Qué está diciendo David? Porque no para siempre será olvidado el pobre en espíritu, ni la esperanza de los afligidos perecerá perpetuamente. Es lo que está diciendo David. Hay una esperanza para los pobres en espíritu, para los que sufren por su pecado, por los afligidos, los que padecen persecución. Claro que sí. Dice la Biblia, porque no para siempre será olvidado el pobre en espíritu, ni la esperanza de los afligidos perecerá. El Señor los escuchará, ¿no? Esa es la esperanza del creyente, que el Señor los escuchará, ¿no? Él responderá a su debido tiempo, ¿no? No una religión que vas a estar esperando en que si no, tu salvación tienes que hacer mucho más obras para que tú te vayas al cielo. No, porque la palabra de Dios es muy exacta y clara. La salvación es por gracia, es por un favor inmerecido, es por su misericordia de Dios, ¿no? Es mediante el mérito de Cristo, ¿no? No por tus buenas obras, porque tus buenas obras no se van a comparar a tus iniquidades, a tus maldades, porque son más tus iniquidades, tus maldades son a montones, más que tus buenas obras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza del creyente? Es que el Señor nos escuchará a su debido tiempo y Él actuará a su debido tiempo, ¿no? Verso 19 dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las naciones delante de ti. Habíamos estudiado, hermanos, que la palabra hombre puede también ser traducido, ¿no? Es traducido hombre, pero puede significar Adán, el primer hombre que fue creado, somos descendientes de Adán, ¿no? Puede significar Ish, I-S-H, que significa Ish, que significa varón, y Enosh, E-N-O-S-H, Enosh, que significa mortal. En este verso, David está utilizando la palabra Enosh. Dice, levántate, oh Yahweh, no se fortalezca el mortal, sean juzgados los goín, las naciones paganas, ya lo estamos viendo, ¿no? Las naciones delante de ti, los goín, ¿no? David, ¿qué quiere decir? Que todos, absolutamente todos los seres humanos somos mortales. Todos vamos a tener que pasar el juicio de Dios. Todos somos mortales y seremos juzgados. Las naciones, las naciones paganas, ¿no?, que rechazaron a Dios, van a ser juzgadas a su debido tiempo cuando venga el Mesías, ¿no? Así tú seas presidente, tengas un cargo político, para Dios, Él solamente quiere obediencia. Y si no hay obediencia, y si vas en contra de sus leyes, entre sus mandamientos, pues Él dará su justo juicio, porque somos mortales, somos Enosh, mortales, no somos dioses. Un presidente puede gobernar pocos años, no puedes tener un alto rango en cualquier fuerzas armadas, etcétera, ¿no? Pero lo que pide Dios es obediencia. Si tú no tienes obediencia a la palabra de Dios y te haces el soberbio, rechazas a Dios por su misericordia que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él pueda pagar, Él paga el juicio divino,
tú rechazas esto y tomas y te enalteces por tu alto rango, o si eres presidente, o tienes el mejor ejército del mundo, para Dios no le interesa eso. Dios juzgará de acuerdo a tu obediencia. La palabra es muy exacta. Y en el verso 20 nos dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Dice: pon, oh Yahweh, temor en ellos. Aquí está hablando David. Pon terror en el hebreo, ¿no? En el hebreo significa mora, M-O-R-A, mora, que significa terror, ¿no? En ellos, pon terror, Yahweh, en ellos. Conozcan los goín, que no son sino Enosh, sino que conozcan las naciones paganas, que no son sino solamente mortales. Enosh, son mortales. Pon terror en ellos. Que no se enaltezcan, que no piensen que van más allá de lo que ya son. Somos humanos, ¿no? Ya ahora, en el siglo XXI, ponen a cualquier hombre como Dios, faltándole al respeto al omnipotente. Aquí David está diciendo: pongo, Yahweh eterno, terror en ellos, terror en esas naciones paganas, que no son sino mortales, hombres, Enosh. Todo ser humano, tarde o temprano, amigos y amigas, persona que ve este video, vamos a tener que morir, vamos a tener que rendir cuentas a Dios. No pongamos nuestra soberbia como un escudo ante Dios. Mostremos un corazón humilde y pidámosle misericordia a Dios, que transforme nuestras vidas, arrepintiéndonos. Como dice David, somos mortales. Que no se enaltezcan las naciones paganas, los goín, tanto como en la antigua generación. También ahora hay naciones paganas aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios, aprobando el homosexualismo, aprobando el matrimonio con el mismo sexo, aprobando la adopción entre niños, la adopción en niños de parejas del mismo sexo. Eso va en contra de la palabra de Dios y eso tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia muy grave. Por más que tú digas: no, yo no hago daño a nadie. Bien, no haces daño a nadie, pero estás fallando en esto. Tienes que arrepentirte, si no, juicio eterno. Es lo que muestra la palabra de Dios. Tanto las naciones paganas van a ser juzgadas seriamente, como las personas que rechazan a Dios. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, persona que ve este video. No nos aferremos a 5 o 10 años de vida. Tienes que ver dónde vas a ir a parar. Tu alma. Este cuerpo se pudrirá, pero tu alma es eterna. Pero hay 2 eternidades, o cielo o infierno, pero va a ser eterno. Ya bien pasas a la gloria eterna con el Padre Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vas a vivir eternamente, o juicio eterno, infierno, lago de fuego, donde no habrá misericordia. Es lo que enseña la palabra de Dios. Escudriñamos la palabra de Dios para poder enterarnos quién es el Dios de la Biblia. Es Dios de amor, sí, pero no lo que los predicadores del siglo XXI te muestran, que solamente te quiere financiar, que te quieren decretar, que solo te quieren
que Dios es amor, que Dios te acepta como eres. No, más vale que haya una transformación. Más vale. Porque si no, nos espera el juicio de Dios. Hermanos, oremos. Amado Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, perdónanos por nuestros pensamientos perversos, perdónanos por tal vez no valorar tus misericordias de cada día, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, y cada persona que ve este video puede entender tu carácter, Señor. Puede entender que tú aborreces al pecador no arrepentido, Señor. Que aquella persona pueda reconciliarse contigo, Señor. Puedas tú tocar su corazón. Pero todo lo haces tú conforme a tu voluntad, Señor. Te pido perdón, Señor, si tal vez pecamos. Como dice el rey David, hay pecados escondidos, Señor, que manchan nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, danos discernimiento. Y aquellas personas que ven este video, ayúdales a entender que su pecado solo les hará ir al infierno si no se arrepienten, Señor. Es lo que tú dices en tu palabra. La paga del pecado es muerte para el pecador no arrepentido, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ir en tus caminos rectos, Señor. Caeremos, pero tú nos levantarás, Señor, conforme a tus misericordias. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Y sigamos en la buena batalla, pero siempre de la mano con Dios. Rechacemos todo lo que perturba, distorsiona nuestra relación con Dios, que eso es lo más importante. Dios los bendiga.